Ya viene la conferencista internacional que hoy nos va a ayudar. La conferencista, mire, eso viene más preparada que una yaca, yo. Va a venir cortando cabezas aquí. Gente que eso, gente que ha hecho como 20 preguntas que le va a hacer a cada uno. Náguara. De medio punto cada uno, imagínate tú. Y mide unos Ahorita 50. todos dicen reconectando. ¿Ah? No, a mí que me pongan 0 de una vez. Ay, Dios. No, que va. No, este grupo está desanimado hoy, chico. No, estamos animados. Se nota. O sea, veníamos animados, pero tú ahí, o sea, dándonos esas esperanzas. La verdad. Veníamos No, animados. pero ya va, pero es que ustedes son cristianos, hijos de Dios, hijos del Altísimo, ustedes O sea, son la yo venía herencia contenta porque escogida, había hecho la ustedes, tarea. o sea, ajá, no se les olvide lo que dice el Salmo 27, chicos, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. No puede ser. O sea, o somos cristianos o somos evangélicos, ¿cuál de las dos? No podemos ser las dos. Bueno, vamos a ir, ya tenemos ya 10 minuticos, vamos a ir orando, poner estas cosas en manos de Dios, el tema, todo lo que vamos a estudiar hoy, que sea Dios pues guiándonos y abriendo nuestros oídos a que podamos aprender todo, tanto de nosotros como nosotros de ustedes. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a orar y ahí estaremos dando inicio. Amantísimo Dios y Padre eterno, gracias Señor por este día. Gracias Dios porque para algunos mañana va a ser día libre y podrán descansar, Señor. Padre mío, te pongo en tus manos a cada uno de los que estamos hoy aquí. Pongo delante de tu presencia a cada uno de los corazones que hoy está aquí para que podamos escuchar lo que tú tienes para decirnos hoy a nuestros corazones. Te dejamos, mi Dios, esta clase en tus manos y que sea el Espíritu Santo, mi Dios, obrando en nuestra vida por medio de esta clase. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo. Bueno, ya va a iniciar la conferencita internacional extraída de allá del Caribe. No, ¿cómo están? Llegó. Dale volumen porque me escucho. Ay. ¿Qué más? ¿Cómo está mi gente? Bien asustado. Ay, yo estoy muy bien. Ay, ya. Porque es el hijo de que venía cortando cabezas aquí, entonces estamos asustados. Ay. Qué bueno que estén bien. No, si no están asustados nada. Ya, estoy como que me acuerdo de esta cuestión, como que se comparte. Área completa. Ahí ven la presentación. ¿Se ven? Ya. Sí, se ve. Ya, gracias. Bueno, vamos a iniciar entonces con la penúltima clase. Igual les felicito porque están aquí, porque han sido constantes. No es fácil estar cada semana tras semana aquí. Y pues es un grupo que igual tuve en el Nuevo Testamento y un placer y un privilegio de parte del Señor estar aquí con ustedes. Y bueno, les felicito porque han perseverado y están aquí. Gloria a Dios por eso. Bueno, vamos a estar hablando en la penúltima clase de aquí del Antiguo Testamento sobre Nehemías. El tema general de Nehemías abarca: los judíos regresan y reconstruyen los muros. En esta imagen que vemos aquí, vemos una línea de tiempo. Recuerden que Israel se dividió en el reino del sur y el reino del norte. Y en esta línea del tiempo tenemos aquí
a los reyes que estuvieron en el reino del sur y aquí a los reyes que estuvieron en el reino del norte. Que el reino del sur es conocido como Judá y el reino del norte como Israel. Y ahí están cada uno de los reyes que ya ustedes solo lo han visto en las clases. Y vamos a hablar acerca de un poco de la caída de Jerusalén para ponernos en contexto del libro. Cualquier cosa me levantan la mano, me interrumpen, porque cuando uno comparte presentación en esta plataforma, uno no ve nada. Bueno, seguimos. En el reino de Judá, también aquí tenemos la línea del tiempo, y en el reino de Israel, que es del norte, tenemos esta línea de tiempo. Quien cayó primero o quien fue destruido primero fue el reino del norte, es decir, Israel. La caída de Samaria, deportaciones y fin del reino del norte. Fue en el 721 a.C. Israel, el reino del norte, cae ante Asiria en el 721 a.C. Y esto lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 17. Hay una gran diferencia entre la caída del reino del sur y del norte. ¿Por qué? Porque el reino del norte cae ante los asirios, ante este imperio, y ellos son llevados hasta este punto, hasta esas tierras desconocidas para ellos, y el rey de Asiria trae a su gente a vivir en Israel. Entonces, por eso hay una diferencia, porque hubo como una colonización de parte de los asirios en este territorio. Ellos poblaron el territorio de Israel, el territorio del reino del norte. Por eso cuando leemos, por ejemplo, la historia de la mujer samaritana en Juan, si no me equivoco, Juan capítulo 5, o el 4, no estoy segura, que Helvi me corrige ahí. Bueno, y cuando lo leemos, o sea, ¿por qué había tanta enemistad entre ellos? O sea, ¿por qué había tanta enemistad entre los judíos y los samaritanos? Primero porque ellos no se hablaban por estas cuestiones de divisiones de los reinos, pero porque Israel había sido colonizado o había sido habitado por unas personas que no eran de la descendencia de Israel, y por eso había una enemistad enorme ahí. Por eso vemos la diferencia entre las dos invasiones y las dos destrucciones de la tierra. En cambio, Judá fue destruida como 150 años después de Israel. Y fue la caída de Jerusalén, la destrucción del templo, deportaciones a Babilonia en el 587, el fin del reino del sur. Judá, el reino del sur cae ante Babilonia en el 587 a.C. Y esto lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 25. En cambio, Judá, ellos fueron llevados a Babilonia, pero hubo gente que se quedó en Jerusalén. O sea, ellos los babilónicos, permitieron que algunos judíos se quedaran en su tierra para labrar la tierra y para no dejar sin habitantes ese territorio o extinguirlos por completo. Entonces vemos la diferencia que cuando Israel es invadido por Asiria, ellos se los llevan a casi todos y traen gente de Asiria a vivir ahí. En cambio, en Judá no pasó eso. O sea, ellos se los llevaron, un grupo se los llevaron cautivos, pero otro se quedó ahí. Los más pobres, los ancianos, los que no servían pues como esclavos para trabajar obras pesadas. Esas personas se quedaron en Judá y pudieron trabajar la tierra y no perdieron ¿cómo decir? O sea, no perdieron su identidad. Entonces, esa es la diferencia entre los dos. Y vemos que Judá estuvo 70 años cautivo. Eso lo vemos también, o sea, Jeremías lo profetizó en el capítulo 25, versículo 11 al 12, y en el capítulo 29, versículo 10. Ellos solamente estuvieron 70 años en cautiverio. Bueno, como sabemos, Judá fue invadida y destruida por el imperio babilónico. Pero este imperio también tuvo una caída, una destrucción. Y vamos a leer lo siguiente, dice: después de la muerte de Nabucodonosor II,
Ahí le tengo un nombre para cualquiera que quiera tener un hijo aquí, no tiene tocayo aquí, el caballero. Bueno, después de la muerte de Nabucodonosor II, el reino babilónico se debilitó. Navido, su hijo, reinó después de él, pero no tenía el liderazgo de su padre y perdió el favor del pueblo. Ciro II, conocido en la historia universal como Ciro el Grande, rey del Imperio Persa, era un líder y estratega militar, incluso era admirado por sus enemigos, era admirado por las personas o los gobiernos que él destruía. Lo menciona en la historia. En el año 530 a.C., Ciro marchó a Babilonia, derrotándolos en la batalla de Opis. Navido y su hijo Belsasar fueron capturados y Babilonia cayó sin mayor resistencia. La Biblia menciona este hecho en Daniel capítulo 5. Ciro el Grande fue recibido en Babilonia como un libertador y dio la libertad religiosa a todos los pueblos que estaban ahí cautivos. Recuerden que igual Babilonia era un imperio en ese momento. Ellos, al igual que en Judá, también tomaron varias ciudades cautivas, destruyeron. Y cuando Ciro invade Babilonia y destruye, dice la historia universal que no hubo gran oposición. Incluso el pueblo babilónico estaba muy descontento con el reinado de Navido, el hijo de Nabucodonosor, porque cuando Ciro entra en Babilonia, lo reciben como un libertador. Y una de las primeras cosas que permitió Ciro fue que en los pueblos que estaban allí, ellos pudieran tener una libertad, entre comillas, religiosa, o que que hubiera libertad de culto. Y entre estos estaba el pueblo judío. O sea, él les permitió regresar a Judá, o que ellos pudieran hacer sus costumbres o adorar a Dios sin ningún inconveniente. Porque el imperio babilónico no fue así. Ellos destruyeron el templo, y si vemos también, o leemos un poco de historia, también si leemos Daniel, vemos que esta gente eran como que muy celosos y tenían que adorar lo que ellos adoraban. Incluso ellos adoraban a Nabucodonosor. O sea, había una estatua de bronce de él que había que adorar. Y Ciro no fue así. Él dio la libertad de culto. Y así comenzó el dominio persa, o conocido como Medo-Persa, y el regreso de los cautivos a Jerusalén. Entonces, por eso es importante, como que porque estamos hablando esta historia o esto, es para colocarnos o ponernos en contexto, o sea, en la historia en la que vamos a ver. Primero que quien destruyó Judá fue el imperio babilónico, que fue Nabucodonosor, pero este imperio también cayó en manos de Ciro, que era el imperio medo-persa. ¿Ustedes escuchan un eco? ¿No? ¿O sí? No. No, bueno, está bien. Entonces, regreso de los judíos a Jerusalén. Las deportaciones de los judíos. Entonces, recordemos que Judá o los judíos habían sido llevados cautivos a Babilonia, y que Babilonia pasó a manos del imperio medo-persa. Entonces, ocurren el regreso de los judíos a Jerusalén, las deportaciones de los judíos, es decir, el regreso de los judíos a su nación. Y este primer regreso, o la primera deportación, fue autorizada por el mismo Ciro y fue liderada por Zorobabel en el 538 a.C. La segunda deportación fue autorizada por el rey Artajerjes y fue liderada por Esdras en el 458 a.C. Y la tercera fue autorizada también por Artajerjes y fue liderada por Nehemías en el 445 a.C. Entonces, antes vamos a ver quiénes eran estas personas. La primera deportación fue autorizada por Ciro. Ya sabemos que Ciro era el rey que destruyó el imperio babilónico, y él era el actual emperador del imperio medo-persa. Y él autorizó el primer regreso a Judá, y fue liderada por Zorobabel en el 538. El nombre de Zorobabel significa
semilla nacida en Babilonia, es decir, podemos inferir o alegorizar que Zorobabel era descendiente del rey David. No, perdón, que Zorobabel había nacido en Babilonia por su nombre, o sea, era una semilla nacida en Babilonia. Entonces podemos llegar a la conclusión que Zorobabel nació en Babilonia. Eso fue lo que quise decir. Y ahora vemos que Zorobabel, ¿quién era Zorobabel? Zorobabel era descendiente del rey David, nieto de Joaquín Joconías, el penúltimo rey de Judá antes del exilio. Esto lo vemos en Primeras Crónicas 3, del 17 al 19, y en Mateo 1, del 12 al 13, en la genealogía de Jesús. Denme un minuto, que me están enviando del Nuevo Testamento. Denme un segundo aquí rápido para conversar, para ver. Qué bueno. Ya. Disculpen, aquí estoy. Entonces, vamos entonces ahora con la segunda deportación, o sea, el segundo regreso de los judíos a Judá. Y esta fue autorizada por Artajerjes. Artajerjes en ese momento de la historia era el rey de Persia, de los medos persas. Antes era Ciro y ahora tenemos a Artajerjes como la figura que gobernaba Judá. Y fue dirigida y liderada por Esdras en el 450 a.C. Vemos que el nombre de Esdras significa el que ayuda. Esdras, como lo vieron en la clase anterior, era un sacerdote y escriba que regresó de Babilonia a Jerusalén, con varios otros exiliados en el 458 a.C. Y por último, tenemos la última deportación, que fue también autorizada por el rey Artajerjes y fue liderada por Nehemías en el 445 a.C. Y el nombre de Nehemías significa Jehová consuela. Y esto, el personaje de Nehemías, lo vamos a desarrollar a lo largo de la clase. Entonces, ¿alguna pregunta, duda que tengan con esta pequeña introducción de historia universal? ¿Nadie? ¿Se acordaron del bachillerato, no? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Quedó claro entonces todo? Bueno, vamos entonces a comenzar con el libro. Vamos a ver quién era Nehemías, el autor, fecha y contexto. Como en todos los textos antiguos, no podemos asegurar que el autor del libro sea Nehemías, porque son textos que tienen muchos años de escrito. O sea, no podemos asegurar, no, yo estoy segura que ese libro lo escribió Nehemías. No, no podemos estar seguros. O no lo podemos dar por hecho. Dice, la tradición judía e histórica atribuye a Esdras como el escritor de Nehemías. Pero eso tampoco lo podemos asegurar. Pero la tradición judía dice que lo más probable es que haya sido Esdras. Pues ambos originalmente eran un solo libro. Anteriormente, en las escrituras originales, en los textos originales, estos libros, Esdras y Nehemías, estaban juntos, eran un solo libro. Dice, el escritor recopiló todas las memorias de Esdras y Nehemías y las plasmó en estos libros. Esta se repite. Antes, cuando yo leí por primera vez el libro de Nehemías, yo decía, no es posible, esto no puede ser que Esdras haya escrito el libro de Nehemías. Si esta persona que está escribiendo aquí está en primera persona y dice, yo vi, yo hice, yo oré. Entonces yo decía, no puede ser que esto sea así. Tuvo que ser Nehemías, decía yo. O sea, obligado tuvo que haber sido él quien lo escribió. Pero no, no fue así. Pues él, o sea, originalmente él escribió sus memorias como un diario. O sea, él escribió como un diario al igual que Esdras. Pero probablemente
Esdras por la tradición judía, él recopiló tanto sus memorias como las memorias de Nehemías y como él, ¿por qué le atribuyen a Esdras? Porque Esdras era escriba. ¿Y cuál era el trabajo de los escribas? Pues escribir o transcribir los textos, el Taná o lo que llaman la Torá o el Pentateuco, la ley, pues, o sea, los escribas, el trabajo de ellos era transcribir la ley. Y probablemente Esdras recopiló su diario y el diario de Nehemías y él transcribió sus memorias y las juntó en un solo libro. Pero actualmente, hoy en nuestra Biblia protestante de 66 libros, nosotros tenemos por separado. Dice, no existe una fecha exacta en la que podamos decir que el libro se escribió. O sea, no podemos decir, no, fue en el 444 cuando Nehemías llegó. O sea, no sabemos la fecha exacta en que el libro tomó su forma o cuándo fue transcrito. Lo que estamos seguros, aquí dice, pero de lo que sí estamos seguros es la fecha aproximada de estos acontecimientos. Estoy hablando del libro de Nehemías, que fueron en el 444 y el 445 antes de Cristo. O sea, no sabemos cuándo el escritor transcribió tanto las memorias de Esdras como las de Nehemías. Lo que sí sabemos es cuándo ocurrieron los hechos del libro de Nehemías, que fueron en el 444 y el 445 a.C. Nehemías escribió sus memorias en donde relató su llamado por parte de Dios, la misión de reconstruir los muros de Jerusalén de una ciudad destruida. Es decir, el contexto de este libro es que Nehemías Nehemías, la Biblia nos lo dice, no sabemos si él nació en el cautiverio, o fue llevado cautivo hasta Babilonia, no lo sabemos, pero la cosa es que él estaba cautivo en el reino de Persia, eso es lo que sabemos, y que Dios él tiene un llamado de parte de Dios a hacer esta visión que es de reconstruir los muros. Entonces, características generales de Nehemías. Nehemías en Judá se desempeñó como gobernador. O sea, él, cuando lo envían a Judá a reconstruir los muros, su trabajo fue el de gobernador. Enfatiza sobre la reconstrucción de los muros. Llegó a Jerusalén a los 20 años del rey Artajerjes, es decir, 13 años después de Esdras, en el 444 a.C. Es decir, cuando Nehemías es enviado a Jerusalén, Artajerjes estaba en su año 20 de su reinado, 13 años después de Esdras. Es decir, Esdras fue la segunda deportación y luego ocurrió la tercera 13 años después con Nehemías. Estuvo junto a Esdras en la dedicación del templo y del muro. Ellos dos estuvieron juntos. Dice, una nota aquí y un tips. Dice, la literatura griega registra a Vastis. ¿Quién es Vastis? Es la esposa del rey Asuero, que el Asuero estuvo antes que Artajerjes, pero después de Ciro. Ahí esto es un trabalengua, pero ustedes me están entendiendo de verdad, ¿o no? O sea, recuerden que Ciro conquistó Babilonia. Alguien abrió el micrófono, ¿qué quieren preguntar? Sí, o sea, sí se entendió. Sí se entendió. Estuvo después de Ciro, pero antes de Artajerjes. Sí, está bien, Tania, gracias. Bueno, entonces, Asuero estaba como en el medio. Y Asuero tenía una esposa que se llamaba Basti, eso lo van a ver en la clase que viene. Y lo van a profundizar más. Entonces dice, la literatura griega registra a Basti como Ametris. Ella dio a luz. Esto lo indica la historia universal. En el 483 a.C. al tercer hijo del rey Asuero, es decir, Artajerjes. Artajerjes fue hijo del rey Asuero, que después sucedió a su padre en el trono. Esto lo vemos en Esdras 7.1. Es decir, que la reina Esther fue madrastra de Artajerjes. Y por eso podemos como inferir, la Biblia no lo dice, pero nosotros podemos inferir que Artajerjes tuvo influencia judía,
o pudo tener, no lo dice la Biblia, lo podemos inferir nosotros, podemos decir que él tuvo influencia de Esther o influencia judía para tener cierto cariño o compasión o misericordia del pueblo judío, porque él estaba familiarizado con ellos. Eso. Vemos el bosquejo de Nehemías. Nehemías es enviado por el rey Artajerjes. Eso lo vemos en el capítulo 1. Misión de Nehemías en Jerusalén, en el capítulo 2. Esdras conduce al cambio, del capítulo 7 al 10, y programa y política de Nehemías, capítulo 11 y 13. Entonces, Nehemías es enviado por el rey Artajerjes. Eso lo vemos en Nehemías 1 y 2 al 8. Entonces, ¿quién era Nehemías? Nehemías era un judío, no sabemos si nació en cautiverio o fue llevado cautivo hasta allá. Pero Nehemías era un joven o un hombre, porque la Biblia no dice qué edad tiene. Yo digo joven, ven. Deme un momentico para beber agua. Ay, yo. Toda seca. Dice, entonces Nehemías era un judío que estaba cautivo en Persia. ¿Por qué estaba en Persia? Bueno, porque estaba allí, estaba cautivo, entre comillas, esclavo, porque ellos esta nación fue llevada, obligada a un lugar que ellos no querían. ¿Qué trabajo tenía Nehemías? Pues bueno, Nehemías era lo que se conocía como el copero del rey. Esto era un trabajo ¿qué hacía el copero? Bueno, probaba el vino y la comida del rey. O sea, ellos probaban todo lo que comía el rey antes que el rey, para asegurarse de que todo lo que comía el rey no estuviera envenenado. Es decir, también era una persona cercana al rey, porque estaba siempre en los momentos más alegres, que era cuando comía. Y era un trabajo de mucha confianza. ¿Por qué? Porque la persona que era escogida como copero, o sea, era como un filtro antes del rey. O también podía ser chantajeado para envenenar al rey. Entonces, era una persona que de verdad tenía que tenerle confianza. El rey tenía una gran confianza en él. Y eso lo vemos en Nehemías. ¿Y por qué estaba decaído su ánimo? Pues Nehemías trabajaba cerca del rey, era su copero, y a él llegan, dice la Biblia, que le voy a parafrasear lo que dice la Biblia en el capítulo 1, que un hermano de él llegó y él le pregunta, ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo está la ciudad? Y él le dice, bueno, eso está mal, está todo destruido, los muros quemados, eso es un desespero, eso es un desastre. O sea, eso no tiene arreglo. Es como el que va ahorita para Maracaibo. Y venga para ahí, yo le pregunto, ¿cómo está Maracaibo? Bueno, está mal. Así le echaron el cuento a Nehemías. Y el muchacho se puso mal. Se le decayó el ánimo. Estaba triste, pues. Estaba mal, preocupado. Le cambió el semblante. La Biblia dice que Nehemías hizo una oración de arrepentimiento y de ayuda o de arrepentimiento a Dios y de consuelo, de abrió su corazón y derramó su alma ahí al Señor. La Biblia dice que Nehemías recibió esta noticia en el mes de Kisleu. Recuerden que ellos se manejaban por el calendario judío. Nosotros nos manejamos por el calendario gregoriano. Y esto equivale, el mes de Kisleu equivale al mes de noviembre y diciembre, que Nehemías recibió estas noticias. Y, bueno, ahorita vemos cuál es bueno, vamos a ver. El mes de Nisan, que es marzo-abril, en ese mes es cuando Nehemías es enviado por el rey Artajerjes a Jerusalén. Es decir, que pasaron aproximadamente 3 meses entre estos dos hechos. Esto nos da a entender que Nehemías estuvo orando y quebrantado durante ese tiempo. O
sea, él no se quedó de brazos cruzados llorando en un rincón, sino que él oraba al Señor y se le veía, porque él digo que se le veía, porque la Biblia lo dice, se le veía su semblante decaído. Porque también parafraseando lo que dice la Biblia, él estaba, dice la Biblia, que él estaba sirviéndole al rey, estaba ahí con ellos. Y le dice el rey, ¿por qué está decaído tu semblante? Esto no es más que quebranto de corazón. Vamos a ver. Y él dice que se turbó, porque, o sea, tuvo miedo, porque decía, nada, se dio cuenta que yo ando mal. Y dice también que estaba la reina con él. Y en ese momento dice que él ora al Señor, que ora pidiéndole el favor. Bueno, Señor, aquí fue, como dice Helvi. Bueno, esta es mi oportunidad, aquí fue, ayúdame. O sea, algo así le estoy parafraseando la oración que hizo Nehemías. A lo largo de todo el libro vemos que él oraba, o sea, que hacía oraciones. Y cuando la Biblia también habla en segunda o primera Tesalonicenses, creo que es primera Tesalonicenses 5:18, cuando dice orad sin cesar, se refiere a esto. No es que vamos a estar todo el tiempo arrodillados con los ojos cerrados, no, o sea, a lo largo del día podemos mantener una constante comunicación con el Señor. Y el ejemplo bíblico es aquí, lo vemos en Nehemías, o sea, él estaba sirviéndole al rey y estaba delante del rey y la reina. Y él en ese instante oró y le pidió el favor al Señor. Y resulta que Artajerjes, o sea, le dijo, Señor, ¿cómo no voy a estar mal? Si los muros de Jerusalén, ¿qué tal? Ajá, y él le dijo, ay, ¿qué es lo que vos querés? Como le dijo así, pues. Y Nehemías se lo soltó. Bueno, yo quiero que me envíes para allá, para Jerusalén, porque yo voy a reconstruir los muros. Y no solo me vas a enviar, me vas a dar todo. Le dio la madera, lo llevó, o sea, le dio la madera, le dio el transporte, le dio los instrumentos, le dio obreros y le dio cartas para que él pasara por las ciudades hasta llegar a Jerusalén. O sea, Dios movió, la Biblia lo dice, Dios primero colocó en Nehemías este sentir y colocó en el rey Artajerjes también la disposición de ser su instrumento. Ambos fueron instrumentos de Dios. O sea, le dio todo. Bueno, y no solamente le dio los recursos económicos y los recursos políticos para que él pudiera llegar hasta allá, sino que, o sea, te voy a dejar ir a vos, que soy uno de mis empleados de mayor confianza, para que vaya para allá a reconstruir unos muros que yo no estoy ni ahí ni nada que ver. O sea, literalmente, o sea, fue Dios. O sea, es una obra de Dios quien tocó el corazón de estos dos hombres. ¿Para qué? Para Dios hacer su obra y hacer su voluntad. Y esto nos mueve a nosotros también a no decaer en la oración, a siempre orar ante lo que nosotros queramos. O sea, yo me imagino, esta tarea era bien, bien difícil. O sea, hacer los muros de una ciudad. No era una mantequilla eso. ¿Alguien ha hecho la mano? ¿O no? ¿Quién quiere hablar? No, yo no veo a nadie con la mano. Ya. Gracias, Fabiola. Me pasa que no se ve nada. Cuando uno comparte la pantalla no se ve nada. Bueno, entonces, no sé. Hubo alguien que escribió en el chat. ¿Quién? Hubo alguien que escribió en el chat. Ay, alguien lo puede leer para no salirme de la presentación. Dice Luisana, necesitamos a un Nehemías en Venezuela. Amén, sí. Entonces, o sea, por eso, o sea, les digo, no sé por qué situación están pasando ustedes, o por qué tienen tiempo orando, o por qué empezaron a orar. Pero Nehemías, a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, nos insta, nos exhorta a no dejar de orar y colocar en las manos de Dios a nuestros deseos. Porque Dios va a mover lo que tenga que mover. O sea, movió y tocó el corazón
del rey de la potencia del mundo en ese momento. Y le dio a Nehemías todo, o sea, todo se lo dio para que fuera, hiciera el trabajo. Bueno, seguimos. Aquí tenemos una ilustración, algo así se encontró Nehemías cuando llegó a Jerusalén. Ahí dicen las ruinas de Jerusalén. Entonces, eso era un desastre, Cuando en Segunda de Reyes 25, o sea, lo que provoca es ponerse a llorar. Cuando describe cómo los babilónicos, liderados por Nabucodonosor, destruyeron todo. O sea, destruyeron el palacio, destruyeron el templo, eso se llevaron oro hasta más no poder. Dice la Biblia que, o sea, lo pesaba, no lo pudieron pesar, era tanto que no lo pudieron pesar. Y esta gente, o sea, por desobedientes, que también nosotros somos así, o sea, destruyeron todo, o sea, todo por andar de desobediente. Y así, algo así encontró Nehemías, o sea, un desastre total. Bueno, vemos también, vamos a hablar, a desglosar la oración de Nehemías, el quebranto, oración, arrepentimiento y petición, en Nehemías capítulo 1. Dice que me senté y lloré, o sea, hubo un quebranto, o sea, la noticia que le dieron lo puso mal. Te ruego, oh Jehová, hizo una oración, una petición. Señor, yo me siento mal por esto, pero te ruego, te pido. Confesó los pecados del pueblo de Judá, de Jerusalén. Es decir, hubo un arrepentimiento en su corazón. Y luego hubo otra petición. Concede ahora buen éxito a tu siervo. Permítanme aquí leer la Biblia. En Nehemías capítulo 1. Y ya. Aquí está. Esto lo vemos aquí, dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisleu, que les dije que es noviembre, diciembre, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, estaba en Persia, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas afuera. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvéis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Y aquí viene la parte importante, dice, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Es decir, cuando él recibe esta noticia, dice que ayunó, oró, pero ya en su corazón estaba el pedirle la ayuda al rey Artajerjes, porque él dice, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey, ya él lo tenía en su corazón. Y desde ese momento que Dios le colocó eso en el corazón, él empezó a orar. Cuando se le da la oportunidad, dice, sucedió en el mes de Nisan, que les dije que era más o menos como marzo, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey,
¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y le dije al rey, bueno, él dijo aquí, o sea, él se asustó porque dijo, aquí hay, o sea, aquí voy a soltar la sopa. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Náhuatl. Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá y a la ciudad de los sepulcros de mi padre y las reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme y después yo le señalé el tiempo. Bueno, y ahí él después le pide las cosas, le da todos los recursos, todo, pero ya él tenía en su corazón. Desde el momento que le dieron la noticia, empezó a orar y pasaron 3 meses. Dios le dio la oportunidad y él dijo, esta oportunidad es ahora, aquí, ya. Y oró a Dios y Dios le concedió la oración. O sea, Dios tocó el corazón de Artajerjes y ambos fueron usados por el Señor. Sigamos, dice. Bueno, ahí lo leímos. Nehemías en la presencia del rey, o una oración rápida, también por lo menos cuando usted le hace una proposición, cuando usted le ofrece un trabajo, cuando le tiene una opción laboral, cuando le están pidiendo algo que usted cree que no debe hacer, o cuando le están escribiendo cositas que no deben escribirle, usted pele por la oración de Nehemías. Dios mío, ayúdame, alumbrame, dirigirme. Respuesta de Dios, y vemos que cuando Nehemías llega, hay una primera oposición, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ya con todos los recursos que Nehemías tenía, con todas las cosas, llega y hace la inspección. Pero esta inspección él hace de noche, o sea, a mí me encanta este personaje, es mi personaje favorito y es mi libro favorito de la Biblia. Y por eso le pedí a Helvi que me diera la oportunidad de darlo. Me encanta, de verdad. Él calladito, o sea, era más avispado y vivo, mira. Llega y no le dice nada a nadie. O sea, él sabía lo que iba, pero no le dice a nadie. Obviamente, recordemos que ya había un remanente de Judá, que fueron los que llegaron primero con Zorobabel, los que llegaron con Esdras, y él fue el que llegó a los últimos. Es decir, que ya había gente en Judá, ya habían líderes, ya habían sacerdotes, y él llega y no dice nada, y sale de noche a ver cómo está la cosa, para ver cómo es el movimiento aquí y tal. Y después que él hace la inspección, él hace su declaración. Bueno, ¿saben qué? Yo estoy aquí porque vine a reconstruir los muros y les da ánimo y les levanta la moral y les da el ánimo. Y vemos que hay burla y una segunda oposición. ¿De quiénes son estas personas? Eran los vecinos de Judá, eran los vecinos de Jerusalén. Esta gente estaban asustados. Pero eso también lo vamos a desarrollar más ampliamente un poco más adelante lo vamos a desarrollar. Pero ellos se burlaban y decían, ay, estos van y que a construir el muro, se va a montar una zorra ahí y se va a caer. Eso es lo que ellos decían. Y bueno, sabemos que él iba claro a lo que iba. Dice la Biblia que él salió de noche solo a inspeccionar el muro, a ver cómo estaba. El tipo era un líder nato, o sea, era un líder, un planificador, un estratega de todo, de verdad que sí. Porque él sale y en esa noche, o sea, que él hace la inspección, él planificó todo. Entonces, ¿por qué es importante los muros en una ciudad? O sea, hoy en la actualidad nosotros no tenemos muros en las ciudades. Pero antes sí eran importantes. En esa cultura y en ese tiempo, los muros de una ciudad eran importantes. ¿Qué representaban los muros para una ciudad? Primero, representaban dignidad para las personas de la ciudad. Estamos en un lugar seguro, estamos en un lugar que nos representa y era símbolo de dignidad.
es símbolo de fortaleza también. O sea, que no era fácil como destruir una ciudad con muro, no era fácil invadir una ciudad con muro, y Jerusalén no tenía nada de eso. También daba seguridad y protección, porque dentro de la ciudad estaba como lo más importante. Estaba el Palacio del Rey, estaba el templo, estaban casas, habían en el mismo muro, habían casas. Entonces, los muros representaban eso: seguridad, protección, dignidad, fortaleza. O sea, a la ciudad o a las personas que vivían en las ciudades amuralladas les daba un sentido de seguridad. Es como ahora, los que viven en casa, que tienen cerca, que le ponen cámaras, que le ponen esto, que le ponen aquello. Eso es igual, me da seguridad, me da una calma, pues, entre comillas. Vemos, importancia de los muros. Muralla y puerta de Jerusalén, en el tiempo de Nehemías. La muralla que rodeaba la ciudad era como de 3.2 kilómetros de largo, con 7 puertas. Vamos a ver más imágenes. Aquí vemos otra imagen. 1, 2, 3, 4, 5. No, ya va. Estoy contando las puertas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, habían como 7, 8 puertas más o menos. Pero la Biblia dice que eran 7. 7 puertas. Algo así. Esto más o menos como una gráfica, una referencia de cómo era la ciudad de Jerusalén y cómo estaba distribuida cómo estaban distribuidas las puertas y los muros de la ciudad. Como les dije, dentro de la ciudad está el Palacio del Rey, estaba el templo, había casas, había comercio. Y la ciudad tenía varias puertas. Recordemos que esta muralla, estos muros, tenían una distancia de 3.2 kilómetros. Y aquí también les conseguí un dibujito de la Biblia MacArthur. Vamos a verlo rápidamente. Aquí dice que casa elevada del rey. El punto 2, casa de Azarías. 3, casa de Benjamín y Azú. 4, se me perdió el cursor aquí, el 4. Casa de Eliasid, el sumo sacerdote. El 5, casa de los valientes, un estanque artificial de este lado. Y el 8, los sepulcros de David. Aquí, la A, cámara de la esquina. La B, casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes. La C, cámara de Mesulán, hijo de Berequías. La D, casas de Sadoc, hijo de Imer. La E, casas de los sacerdotes. Y el F, casa de Jedaías, hijo de Arumaf. Y aquí vemos las demás puertas: puertas de la fuente, gradas que bajan de la ciudad de David. Y bueno, así más o menos estaba conformado el muro de Jerusalén en los tiempos de Nehemías. Bueno, ¿por qué les digo que Nehemías, o sea, era un líder nato? Él cuando sale de noche a hacer la inspección, ya él tenía todo en su mente cuadrado. Él hace la distribución del templo. Vamos a ubicarnos aquí en este mapa. Por ejemplo, frente a la puerta vieja estaba la casa de Tania. Y Tania iba a construir o a dedicarse a la reconstrucción de este pedazo. Y aquí en la puerta del valle, frente a esa puerta, vivía Fabiola con su familia. Y ellos debían dedicarse a construir esta parte del muro. Y así sucesivamente. Por eso él distribuyó el trabajo. O sea, supo cómo distribuirlo. O sea, cada persona, cada familia va a reparar de aquí a aquí. Ustedes van a hacer esto de aquí a aquí. Y hubo un trabajo en equipo. Esto lo vemos en Nehemías 3. Y también, otra vez, Nehemías tuvo como 7 veces oposición y amenazas de los vecinos de Jerusalén. En unas diapositivas un poquito más adelante vamos a hablar de eso. Tuvo fuerte oposición y amenazas. ¿De qué? Bueno, ellos decían, bueno, esta gente ahora, qué disparate esos haciendo el muro, bye.
después que eso estaba derrumbado. Y ellos, ¿qué hacían? Lo amenazaban. Y le decían, le enviaban cartas y le decían, pero mira, vamos a citarnos en tal lado para que hablemos. Nada, lo querían era matar. Le hicieron así como 5 o 3 veces, no me acuerdo más o menos, la Biblia lo dice. Y ya de último lo amenazaron y le dijeron, ve, si ustedes siguen haciendo esto, nosotros vamos a venir aquí a atacarlo y lo vamos a mandar a todos. ¿Qué hizo Nehemías? Volvió a orar. Oró con todo el pueblo. Ellos oraron, pues. ¿Y qué hicieron? Bueno, con esta mano estoy mezclando el cemento y con esta mano aquí tengo una espada. Y así hicieron ellos. O sea, no se detuvieron, no pararon esa obra. Estaban haciendo y defendiéndose. ¿Cómo es que dice el dicho? Orando y con el mazo dando. No se pararon. Bueno, ustedes vienen a atacarnos, nosotros estamos aquí con espada y nos vamos a defender. Y también puso centinelas a lo largo del muro. O sea, recuerdo algo así que, parafraseando lo que leí del libro, valga la redundancia, de Nehemías, él dice así, o sea, si por lo menos, no sé, estaban aquí, de este lado, en la puerta del pescado, y venían a atacar por aquí, por la puerta de la fuente, ellos iban a sonar como una trompeta, y donde estuviera el sonido de la trompeta, todos iban a reunir ahí, y ahí iban a empezar a defender. O sea, el tipo estaba bien organizado, de verdad. Y bueno, abolición de los impuestos. ¿Esto qué significa? Como, o sea, recuerden que él fue hizo la última deportación, la tercera. Las personas que estaban ahí en Judá y las que habían llegado eran muy pobres, no tenían de qué vivir, pero también había gente que se aprovechaba. ¿Qué estaban haciendo? Por ejemplo, no sé, yo no tenía para comer y le decía, ¿sabes qué, Helvin? Dame tanto para comer y yo te doy un hijo mío. Ya, y te lo llevabas y era esclavo tuyo. Ajá, si yo no tenía ni para comer, ¿cómo iba a pagar para que me devolvieras el hijo mío? O por ejemplo, no sé, Fabiola tenía bastante plata ahí. Y Tania se quedó sin comer, pues, porque no tenía cómo comprar. Entonces le decía, ¿sabes qué? Yo te doy mi casa, pero dame de qué comer. Entonces, así fueron haciendo impuestos que eran impagables. Entonces, el pueblo se estaba quejando. O sea, yo no puedo ni siquiera rescatar a mi hija, me quedé sin casa, me quedé sin terreno, me quedé sin nada. Y Nehemías escuchó las quejas del pueblo. Él reúne a los nobles y a los nobles, o sea, a los que tenían platica, que estaban haciendo estas cosas, y los reprende. Y les dice que cómo es posible que venimos del cautiverio y ustedes vengan a hacer pesar o a dar cargas a la gente que no tiene dinero y que somos nosotros mismos y estamos tratando de surgir. O sea, algo así. Estoy parafraseando lo que más o menos les dijo él. Y él quita los impuestos y da el ejemplo como gobernador, porque Jerusalén había tenido otros gobernadores. Él hace referencia a otros gobernadores. No dice quiénes son, pero sí existieron otros gobernadores. Estos otros gobernadores eran unos vivos, porque agarraban los impuestos para el bolsillo de ellos. Y Nehemías nunca hizo esto. Él se sustentaba de lo que él mismo tenía. Y dice que, o sea, dice ahí la Biblia, que esto era lo que vamos a comer, ni más ni menos. O sea, no abusaba de su poder. Por eso él tiene unas características de liderazgo espectaculares. Entonces él quita los impuestos y hace que estos nobles y la gente de plata le devuelva todo a estas personas y ellos lo hicieron así. Bueno, ahora vamos a hablar de los adversarios y las amenazas y la oposición que tuvo Nehemías. ¿De quiénes eran estas personas? El primero que vamos a hablar es de Sanbalat Horonita. Dice, un nombre babilónico que significa pecado de vida, el dios de la luna. Sanbalat y sus descendientes sirvieron por más de un siglo como los gobernadores de Samaria. Es decir, eran vecinos de aquel lado, estaban allá en Israel, en lo que era el área norte de Judá, para allá para el reino del norte. Es posible que él haya adorado al Dios de Israel de alguna manera. Lo vemos en 2 de Reyes 17, 24 y 21. Ya que los nombres de sus hijos, Delaía y Selemías, terminan en una variación corta de Yahweh. Horonita podría indicar que vino de Bet-Horón, a unos 16 kilómetros al noreste de Jerusalén, o probablemente Horonaín en Moab.
Entonces, este personaje, Sanballat, Horonita, era una de las personas que le estaba haciendo la vida imposible a Nehemías y le mandaba amenazas y lo molestaba y le decía que se iba a encaramar una zorra en el muro y se iba a caer. Otro personaje fue Tobías, el siervo amonita. Es probable que el gobernador era gobernador de Amón, al este de Judá, donde su familia ejerció influencia durante siglos. Su nombre significa el Señor es bueno, lo que indica que él también pudo haber adorado al Dios de Israel. Lo vemos en Nehemías 6, del 17 al 18, el nombre y donde se menciona él. Su hijo, Joanán, también tenía un nombre yavístico y estaba casado con la hija de un influyente líder judío. Probablemente su religión era sincretista. Y también eran vecinos de Judá y ellos estaban, bueno, que no querían, pues, eran unos envidiosos que no querían que ellos hicieran el muro y se metían con él y le daban amenazas y le decían que lo iban a matar, que él no iba a hacer nada, bueno. Y también vemos a Gesén el árabe. Este tercer oponente de Nehemías probablemente fue un jefe árabe que controlaba un área sustancial del sur de Judá, que se extiende hasta Egipto y luego hacia Arabia. Entonces tenemos tres personas que le hicieron ahí la vida de cuadritos a Nehemías: Sanballat, Tobías y Gesén. Causas de la oposición, o sea, ¿por qué esta gente estaba ahí de necia, molestando, tirando amenazas? Bueno, primero pensaron que Judá se iba a rebelar. Ellos dijeron, nada, esta gente estaba construyendo el muro ese porque todos se van a rebelar y van a fortificar la ciudad y van a rebelarse aquí con todos nosotros y nos van a sacar de aquí. Eso es lo que ellos pensaban. Pero realmente esa no era la motivación de Nehemías. Y decían que Nehemías iba a proclamar rey de ahí. Y ellos estaban asustados porque decían, no, esta gente va a fortificar la ciudad, van a nombrar a este como rey y nos van a sacar aquí a todos y aquí se va a formar una guerra y una locura, pues. Y es por eso ellos tenían miedo. Y simplemente eran instrumentos de Satanás para hacer caer a Nehemías, al pueblo, y detener la obra de Dios. Pero no pudieron con ello. Como les mencioné anteriormente, cuando ya, o sea, la cosa ya se puso muy, muy fuerte, ellos oraron y dijeron, aquí orando y con el mazo dando. Nosotros vamos a seguir aquí construyendo y vamos a tener una espada batiendo, digo yo entre comillas cemento, pero ahí no había cemento. Batiendo cemento y con una mano aquí la espada y el que venga lo atravesamos en dos. Y bueno, vemos que el muro estuvo listo en 52 días. En el mes de Elul, agosto-septiembre. Y eso lo vemos en Nehemías 6:15. Es decir, hicieron un trabajo espectacular en poco tiempo y bien hecho. Es de admirar, es de asombro, porque el tipo, Dios le colocó esto en el corazón, oró, Dios le dio los recursos, llegó de noche calladito, no le dijo a nadie lo que iba a hacer, inspeccionó cómo es aquí el maní, la cosa, la cuestión, bueno, aquí nos vamos a organizar o vas a hacer esto y esto, aquello nos está molestando, pero si vienen, no le vamos a caer a piedra. Y en 52 días esa gente terminó ese muro. O sea, usted contrata un albañil para que les haga un closet, para que les haga una media agua y se tardan un año. Esta gente hizo el muro de una ciudad en 52 días. Y esa es la obra que Dios hace. Dios hace lo imposible, lo hace posible. Cómo Dios usó los recursos, cómo hizo todo de la nada. Y es una historia que nos refuerza nuestra fe, de que debemos ser constantes en la oración, que debemos ser constantes en nuestras oraciones, orar por esos imposibles, orar por las personas, por los corazones, y Dios va a tocar y va a mover todo en su voluntad, por supuesto, porque Dios colocó esto en Nehemías y en el rey Artajerjes, porque él fue el que le dio todo también, porque era su voluntad. O sea, Dios dispuso eso para el pueblo. Y en 52 días estuvo listo el muro. Y vemos en los capítulos 7, 8 y 9 de Nehemías
cuando Esdras y él están juntos, que esto también lo vemos en el libro de Esdras, que se puede repetir, la designación de líderes y el censo. Cuando Esdras lee la ley ante el pueblo, arrepentimiento y celebración, ellos, bueno, leen la ley, se arrepienten, hacen unos cambios ahí, que voy a hablar de eso un poco más adelante, y celebran todo eso. Y Esdras confiesa los pecados del pueblo. Firma el compromiso de guardar la ley, también lo vemos en Nehemías 10, habitantes de Jerusalén, ellos hacen un censo. Por lo menos, bueno, de la familia de Tania, vino ella con la mamá, con fulanito, o sea, esos capítulos son un poco tediosos porque tienen como muchísimos nombres. Va a tener un hijo y tiene alguna duda de nombre, lo puede buscar ahí. Hay bastantes nombres. Después los habitantes de Jerusalén también, eso, quienes vivían aquí, quienes están, fulanito, perencejo, todo eso. La elección de los sacerdotes, levitas y la dedicación del muro. Lo encontramos en esos capítulos. Programas y políticas de Nehemías. Nehemías se ausenta por un tiempo, porque obviamente el rey le dijo, o sea, vos vais a hacer eso. ¿Cuánto tiempo vas a tardar? Tanto. Bueno, tenéis que regresar. Él estaba en Persia, él se va y él vuelve. Y cuando, esto lo vemos en Nehemías 13, cuando él llega estaba el desorden, estaba el desastre. Porque nada de lo que hicieron, nada de lo que dijeron que iban a hacer, lo hicieron. Encontró que estaban trabajando el día de reposo. Recuerden que ellos estaban bajo la ley y bajo la Torá y ellos cumplían la ley. Los encontró trabajando el día de reposo. Encontró las puertas de la muralla abiertas un día de reposo. Los levitas, los sacerdotes se fueron calabaza a calabaza, para cada quien para su casa, y dejaron esa vaina botada. El que estaba de sacerdote le hizo un cuarto a Tobías. O sea, y Nehemías se volvió loco. O sea, ¿qué pasó aquí? Hay una parte hay un versículo en el capítulo 13 que dice fuerte reprensión de Nehemías contra los sacerdotes. Que él, o sea, era tremendo colérico. O sea, yo me identifico mucho con él también, porque tenía esos temperamentos con los que yo me identifico, que era colérico, melancólico. Porque él cuando llega y ve todo eso, o sea, él queda en shock. O sea, él dice, yo no puedo creer esto. Y él, o sea, a mí me da risa porque la Biblia lo dice, que él agarró por el pelo a esa gente, o sea, los agarró por el pelo y les dio batuquiones y les dijo, o sea, ¿ustedes me entienden? Que pasamos 70 años aquí en cautiverio y ustedes vienen a hacer esta cochinada, prácticamente. Y los agarró por el pelo y eso no tuvo que ver con nada. Y los reprendió y les dijo 4 vainas a cada uno. Entonces, estudiando para la clase, vi algunos materiales y algunos videos que, o sea, criticaban esta posición de Nehemías y de Esdras. Cuando Esdras también ordena a que las personas que se casaron con personas no judías, o sea, se van de aquí. O sea, Esdras le dijo, se me van de aquí también. Ellos, las mujeres y los hijos, o sea, él dijo, no me interesa nada, se me van de aquí. Entonces, yo leía materiales que cuestionaban las decisiones tanto de Esdras, esa decisión radical de decir, bueno, ustedes se casaron con alguien que no era judío, me lo botan de aquí. Y si tienen hijos también, van para afuera también. Eso fue lo que dijo Esdras. Y Nehemías cuando llega, que se va para Persia y vuelve y encuentra este desastre, él agarró a esa gente por el pelo y les dio batuquión y les insultó y les dijo 4 vainas. Entonces, hay gente que cuestiona esto y dice, pero bueno, o sea, mi alma, esto está más raro que, ¿cómo es posible esto? Entiéndame, o sea, hay que ponerse en los zapatos de estos 2 líderes, tanto de Esdras como de Nehemías. O sea, eran personas que no sé, o sea, la Biblia no lo dice, no se sabe si nacieron en cautividad o fueron llevados cautivos a Babilonia y después pasaron a los medos y los persas.
No, la Biblia no lo dice, pero estas personas pasaron 70 años cautivos. ¿Por qué? Y él mismo lo dice. O sea, Nehemías en el capítulo 13 les dice, o sea, ¿cómo es posible que ustedes estén haciendo esto sabiendo que quien desvió el corazón de Salomón fue el poco de mujeres ese que tenía? O sea, él se los dice. Entonces, no podemos juzgar o cuestionar las decisiones que ellos tomaron, porque, o sea, venimos de 70 años de esclavitud, tenemos, o sea, nosotros teníamos prácticamente el mejor templo, el mejor palacio del mundo, o sea, con una gloria y majestuosidad que nadie en la historia lo ha tenido. Y lo destruyeron porque nosotros fuimos unos desobedientes. Y Dios nos envió como 70 profetas advirtiéndonos, diciéndonos, no hagan eso porque los van a castigar. No hagan eso porque los van a castigar. Arrepiéntanse. Miren esto, aquello. Y los bellos nunca se arrepintieron y nunca dejaron de sacrificar cosas a los ídolos y quemaban a los hijos y hacían cosas que no tenían que hacer y andaban detrás de ídolos que no eran lo que tenían que adorar y haciendo cosas que no tenían que hacer y bueno, Dios los castigó. Dios envió el juicio y bueno, aquí están. Ustedes hicieron esto, yo les dije que esto iba a pasar, bueno, chao. Y se los llevaron y quemaron todo y no quedó nada de Israel ni de Judá. Y toda esa riqueza y toda esa gloria se lo llevaron y estuvieron 70 años cautivos. Entonces, Esdras y Nehemías fueron líderes que Dios levantó. Dios levantó y tocó. Y ellos trataron de hacer una reforma para que esta gente no volviera a meter la pata y no volvieran a caer en lo que ya habían caído. Yo les voy a poner aquí un ejemplo, tratando de sacar ideología política. Es como si mañana cae la dictadura de allá de Maduro. La narcodictadura. Es como si cae la dictadura esa. Y nosotros, los que quieran, los que no se quieran ir, vamos, nos regresamos para Venezuela. Y se levantan líderes a hacer reformas políticas. Y viene y se levanta uno por allá y dice, no, que con la misma ideología política de Chávez y Maduro. O sea, gente hay que agarrarlo y prenderle fuego. Obviamente que no vamos a votar por una persona así. Obviamente, y esto era el sentir de estas personas, de Nehemías y Esdras, porque hay gente que o sea, hay materiales que los cuestionan, ¿no? Porque Dios no le dijo a Nehemías que hiciera eso. No, pero era el líder, eran los líderes que Dios levantó en ese momento para hacer su reforma. Y puede claro, para nosotros eso es, o sea, que votéis a mujeres y niños porque no son judíos, o sea, eso es chocante para nosotros, pero era necesario hacerlo. En ese momento ellos lo consideraron necesario debido a lo que ellos habían vivido y debido a lo que Dios les había dicho, porque Dios les fue claro, no se mezclen con esa gente, y ellos de porfiados y necios se mezclaron. Entonces, ellos hicieron o fueron extremistas, por decirlo así, de esta situación, pero era necesario que esto ocurriera. O sea, yo en verdad no le critico o no le cuestiono ni a Esdras ni a Nehemías las decisiones que tomaron, porque eran personas celosas primero del temor de Dios, de la ley, de hacer las cosas bien, de hacer una reforma. Y por eso hacían este tipo de cosas. La Biblia le dice literal, Nehemías agarró a una gente por el pelo y los batuqueó. ¿Pero por qué lo hizo? Porque era necesario. Porque esta gente era porfiada, necia, ya me fui un momentico para allá y ya me vuelvo y tengo un desastre aquí. No puede ser. Entonces, era necesario estas cosas. Y dice, oración de Nehemías. O sea, ya lo último, como que ya donde termina el libro. Hay gente también que dice, no, es que el libro termina de una manera abrupta, ¿no? Sino que eran las memorias de él, era su diario, y fue lo que se pudo recopilar, dice. Ya cuando él vuelve, o sea, él se va y vuelve y encuentra el desastre. Dice, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. O sea, como que, bueno, Señor, ya yo no puedo más, pero no te olvides mío, acuérdate de lo que yo hice aquí. Y dice también más adelante, acuérdate de ellos, Dios mío, o sea, de esta gente que
se volvieron a desobedecer. O sea, les dije que no hicieron esto, lo volvieron a hacer. Dice, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. O sea, acuérdate de esa gente que está haciendo mal, que están pecando. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y a los levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. O sea, él volvió a ordenar todo, volvió a ordenar todo. Pero esta gente tenía un corazón necio y se devolvían. ¿Y qué era la oración de Nehemías? Bueno, Señor, yo hice lo que pude, acuérdate mío. Y eso es lo que él dice. Y así termina el libro. Y en cuanto a esto, fue tan extremo lo que estas personas hicieron o dijeron, o sea, en el hecho de que, o sea, eran necios porque no hacían caso, que se volvió legalismo. Y es lo que encontramos en los tiempos de Jesús, que los fariseos eran estas personas que guardaban la ley, porque ellos se volvieron muy religiosos y se fueron al otro extremo. ¿Cómo sería la palabra? De enfocarse siempre en esto y de darle cargas muy pesadas al pueblo, y se cegaron esperando un líder político cuando no era así, era un libertador espiritual, que era Jesucristo. Y bueno, aquí les quiero mostrar algunas imágenes de lo que quedó del templo y de las murallas de Jerusalén. Esto se conoce en la actualidad como el Muro de los Lamentos. Una vez que Nehemías y Esdras, ellos reconstruyeron tanto el templo como los muros y la ciudad de Jerusalén, el emperador Tito, emperador del Imperio Romano, destruyó Jerusalén en el año 70 después de Cristo. La destruyó por completo, debido a una rebelión que tuvieron los judíos. Y ellos volvieron a destruir los muros, no quedó nada de esa cuestión. Lo único que quedó en Jerusalén es lo que actualmente, en el 2025, se conoce como el Muro de los Lamentos. Y esto es una mezquita que los metidos de los árabes construyeron ahí, y ahí está esa pelea, que es mío, que es tuyo, que es de nosotros. Y eso es una imagen que es un lugar turístico, es un lugar que se considera como santo, entre comillas, y muchos musulmanes, judíos van ahí a ese lugar a orar. Bueno, eso era la clase. ¿Alguna pregunta, duda, consulta que tengan? Y si no, aquí los escucho, y si no, podemos hacer la dinámica. ¿Vos estás conectado? Ay. Sí, me desconectó. Voy a salirme rapidito de la presentación para ver cuántas personas hay, para que hagamos los grupos. Yo lo que quiero decir, María, es que te botaste. Me encantó esa clase, me reí, aprendí. Así que tienen que ser las clases. Y maracucha de paz. Me encantó, de verdad. Gracias, porque la hiciste súper entretenida y de paso aprendimos. Aquí estoy con mi Biblia rayándola, marcando todo lo Marco, ¿dónde le jaló los pelos a los...? Eso también lo marqué, lo de los pelos. Y Jesús me dice, ¿lo dice? Sí, Jesús dice los pelos, así. Sí, lo dice. Me encantó, gracias, María. Bueno, gloria a Dios. Gracias a ustedes por estar aquí, de verdad. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda que le quedó. Entre Esdras y Nehemías, ¿qué tan contemporáneos eran? Bueno, Nehemías llegó 13 años después que Esdras. Entonces, no eran tan contemporáneos, pero sí eran cercanos. Ahí parece que hay 8 personas. ¿Alguien más tiene preguntas? Está bien, bueno, gloria a Dios. Entonces los voy a dividir en 4 y 4. Sería Tania. Ponerlos casados juntos para que te sea más fácil. Bueno, entonces sería Tania con Luisana. No. Luisana está con Jesús. Tania, Luisana, Jesús y Vanessa. Y Fabiola, ahí los voy a anotar, después se me olvidan. Bueno, ustedes saben.
Entonces sería Fabiola, Rosario y Giancarlo con Emigley. Y Vanessa. Ya estoy con Luisana y Tania. Ya. Sí. Bueno, les voy a, o sea, lo que pasa es que yo quería que les hiciera un grupo de WhatsApp, no importa. Bueno, el que se la sepa del grupo alza la mano y la dice. Entonces vamos con la primera pregunta, tan fácil, era mentira de Helvi que estaban difíciles. Entonces el grupo 1 es el de Tania, Luisana, Jesús y Vanessa. Y el grupo 2 es Fabiola, Rosario, Giancarlo y Migleni. Entonces voy con la pregunta número 1 al grupo de Tania. Ajá, dice. ¿Cuál era? Ya. Ajá, ¿cuál era el oficio de Nehemías? O sea, ¿cuál era su oficio, su profesión antes de irse para allá? Ajá, Tania. Era copero del rey Artajerjes. Está bien. Yo más que te pregunto, ahí está Hervin, mira, metiendo la púa. A un punto, pues. El grupo 2 aquí. Ajá, voy con. ¿Vamos a completar o no? Porque ¿Cómo? también decía que. ¿Y se puede ampliar o no? Ah, sí, sí se puede, pero va a ser el grupo 2. Ah, no, sí, pero por si acaso para cuando me toque a mí, pues. Claro, sí, sí se puede. Ajá, entonces voy con la pregunta número 2. Ajá, con la pregunta número 1 al grupo 2, al grupo de Fabio. Dice, ¿cuántos meses aproximadamente oró Nehemías cuando recibió la noticia? 3 meses 3 meses. aproximadamente. No levante la mano para abrir el micrófono. No, está bien. Está bien. Punto. Ajá, voy con el grupo de Tania, con el grupo 1. ¿Quién le dio los recursos a Nehemías para ir a construir el muro? El rey. Ay, perdón. Bueno. No, somos Me las ¿Pagó? El rey Alcacerse. Artajerjes. Ah, está bien. Porque Tania lo dijo ahorita. Tienen que ver 300. Ajá. Voy con la segunda pregunta al equipo de Fabiola. ¿Quién le dio las cartas a Nehemías para pasar entre las naciones? Ajá. No, Tania, pero yo soy del 1. Pero yo me lo sé. ¿Quién le dio las cartas? Es el mismo rey a hacerse porque. Sí. Pero o sea, no podemos robar las preguntas, no, mentira. No, no se puede. Sí, para igual fue el mismo rey Artajerjes, porque le dio todo, pues, las cartas, los recursos, todo. Ajá, voy son 10 preguntas. Voy con la tercera pregunta para el equipo de Daniel. Dice, nombre un opositor de la obra de la reconstrucción del muro. Tania. Tobías. Muy bien. Yo tengo otro. No. No, ok. No, está bien. Pero es la misma pregunta para el otro grupo, para el equipo de Fabiola. Ahí se la sopló Vanessa. Perdón. Uno que no sea Tobías, que es el que nombró Tania. Eran 3, les quedan 2, pueden nombrar 2. ¿Cuál? Zambalá. Zambalá. Zambala, muy bien. Como de samba. Ajá, voy con la 4. Para el equipo de Tania. ¿Quién es el autor de Nehemías? No sé, o sea, repítelo otra vez. No ¿Quién te es el autor? ¿El autor o el que escribió Nehemías? Pues, ¿quién escribió ese libro? Ajá, Tania. o sea, no se sabe, o sea, o sea, quién es en sí, pero, o sea, la tradición judía dice que es Esdras. Ajá, está bien, muy bien. Punto. Ajá, ahora voy con el equipo de Fabiola. ¿En qué fecha se escribió el libro de Nehemías? Estáis muteada. Sí, me estoy hablando a mí misma en voz alta para ver si me acuerdo.
si lo mencionamos por ahí por la clase. O sea, ¿en qué fecha? No, no lo busquen por ChatGPT. No, no estamos usando ChatGPT. En el Nada de eso. 445 antes de Cristo. ¿Alguien quisiera agregar otra cosa? Fabiola o Rosario. 440, ¿no? Perdón. ¿No? Fabiola y Rosario, ¿no quieren agregar algo? Ya va, dime un momentico, que estoy aquí en la plataforma que tienen problemas. Y Dale, No no, hay problema, tranquila. tranquila. ¿Cuál es la pregunta exacta? ¿En qué fecha se escribió el libro de Nehemías? Pero fue en el 457. No, era 444, entre 444 y 445. Ya, está bien. Pero, Ahora, porque el 457 fue cuando llegó Esdras, ¿cierto? Ay, sí, me ¿cómo? equivoco. El 457 fue cuando llegó Esdras a la reconstrucción del templo, creo que fue. Es que me confundí ya. Creo que sí, pero, o sea, recuerden que no tenemos una fecha exacta en el que se escribió o transcribió el libro, pero los hechos ocurrieron en el 444 al 445 a.C. O sea, les voy a dar el punto. La pregunta número 5 para el equipo de Tania dice, ¿quién dirigió la primera deportación? O sea, ¿quién fue el líder que llevó a la gente esta para Judá? Tania. Yo me la sé Zorobabel. también. Ah, bueno, Tania, dale. Zorobabel. Muy bien. Punto. Mm. Voy con la pregunta 5 para el equipo de Fabiola. ¿Quién dirigió la tercera deportación? Nehemías. Ujú. Nehemías la dirigió en el 445 a.C. Ajá, muy bien. Voy con la pregunta número 6 para el equipo de Tania. ¿Qué cargo desempeñó Nehemías en Judá? Gobernador. 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 Muy bien. Gobernador. ¿Y qué más? No, pues solamente dice esa Y buen líder, y buen líder. Sí, Y constructor. también. Voy con el equipo de Fabiola, la pregunta número 6. Constructor, jalopelo, peleador de todo eso. Jaló pelo, imagínate. No, Era hombre. barbero en ese tiempo. Era barbero. Ay, Dios. Voy con el equipo de Fabiola. ¿Cuál es el tema principal de Nehemías? ¿A qué te refieres con tema principal? O sea, ¿de qué se trata? El La libro como tal. restauración civil y, digamos, social de Jerusalén. Ya. ¿Y qué más? Si quieren agregar algo. ¿De qué habla específicamente el libro? De, de que los judíos regresan y reconstruyen el muro. Ajá, sí, muy bien. Perdón. Voy con el equipo de Tania. ¿Por qué Nehemías estaba en Persia? Ajá, Tania. Porque estaba en el tiempo del cautiverio. O sea, no se sabe si fue que nació allá o fue que, o sea, se lo llevaron cautivo a Persia. Ajá, muy bien. Hermana, ya le di el permiso. Voy con el equipo de Fabiola. ¿A qué hora hizo la inspección Nehemías a los muros? O sea, ¿qué estaba? En la noche. En la noche. En la noche. Sí, que hablo, pero estaba bien el punto. Voy con la pregunta 8 para el equipo de Tania. ¿Cuál es la importancia de los muros para una ciudad? Seguridad, Ujú. fortaleza. Yo me la sé, pero Sí, Tania. Dignidad, Ajá, sí, está bien. protección. Sí, muy bien. Voy con la pregunta 8 para el equipo de Fabiola. ¿Cómo distribuyó Nehemías la obra? Lo distribuyó por familia. Está bien. Ya construyó un pedacito. Exacto, muy bien. Frente, pues. Voy con la pregunta 9 al equipo de Tania. ¿En qué mes se terminó la obra? ¿Lo podéis decir en el calendario judío o en el gregoriano?
O sea, en el calendario de nosotros, pues, ¿en qué mes se terminó la obra? Y septiembre. ¿Cómo? El 1. Sí, igual, sí, es como en agosto, septiembre, como dijo Vanessa. Muy bien. El UL, El UL. ese. Ujú, sí. El UL. Ajá, ahora voy con el equipo de Fabiola. ¿Cuántos días se demoraron en terminar la obra? 52 días. Dios mío. Acho. Muy bien. Ajá, ahora voy con la última pregunta para el equipo de Tania. ¿Por qué Nehemías tuvo oposición de sus enemigos? Porque ¿Ese para qué pensaban grupo que es? nosotros. Ya. Porque Ajá. pensaban que él iba a destruirlos, a querer destruirlos, Ser rey. iba a querer ser rey, iba a tomar posición de ellos. Pues. O sea, antes de Ya está pega bien. primero, pega 2 veces, dijeron ellos. Muy bien, así. Ajá, ahora voy con la última pregunta para el equipo de Fabiola. Diga algunas normas que designó Nehemías, acuérdense, o sea, ¿qué fue lo que les dijo a ellos que no tenían que hacer? ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, que no se casara con extranjera. Ujú, también. Y que están haciendo por ahí unos avariciosos por ahí, que él les dijo que no Lo de hicieran los impuestos. Lo de los Exacto, que no se aprovecharan. que no se podía cobrar más impuestos. Hasta él como gobernador dejó de cobrar. Muy O sea, que bien, todos devolvieron la plata. excelente, muy bien, Ah, lo felicito. Helvin dice que quiere hacer una pregunta, no sé. Ajá, vamos a hacer una última pregunta. Narra o el cochino. Ajá, vamos a ver. Pero a esta pregunta sí le vamos a aplicar teología. Ya vimos Esdras, ¿verdad? Que fue la semana pasada. Y hoy vimos Nehemías. Hoy se dijo y la semana pasada se debió haber dicho que ambos pertenecían a un mismo libro, ¿verdad? Sí. Cada uno se especificó en hacer algo muy específico, tanto en Esdras como en Nehemías. Ok. En base a eso, ¿verdad? ¿Qué enseñanza me deja a mí ambos libros? O sea, ¿qué aprendo yo de los dos libros y qué debe hacer el cristiano hoy en día en base a esos dos libros? ¿Verdad? Así como Esdras enfatiza, ¿verdad? En la reconstrucción del templo, nosotros tenemos que como cambiar nuestra forma de ser, como nosotros procurar buscar de Dios y todo eso, ¿verdad? En todo lo espiritual y todo. Y así como Nehemías, que se enfatiza lo que fue la reconstrucción de los muros, también en poner límites, en poner nosotros como que esas murallas, que no pase nada para acá. Está bueno, ¿no? Coloquialmente hablando, Está bien, ajá. Ya me lo dio un equipo. ¿Y el otro? pero los de mi equipo pueden... Dios, me hago solo. ¿No puedes repetir la pregunta? Bueno, Todo en Nehemías es la oración. Y el hecho de que él, a pesar de que veía la decepción de todo lo que habían hecho y todo el desastre, o sea, igual le oraba al Señor y le decía, acuérdate de mí. Es como que nosotros igual debemos también ser constantes en la oración y de la dependencia del Señor. Porque evidentemente el Señor cuando le dio todos los recursos y todo lo que le dio fue porque vio favor en él, o sea, en buscarlo, en depender de él. Entonces eso me gustó. Sí, está bien. Ajá, vamos a darle una ayudadita, como diría la... Mira, a mí también, o sea, los dos libros, o sea, pude observar la soberanía, justicia y poder de Dios, que él puede ablandar cualquier corazón. Es más, en la guía dice de que para él los corazones, o sea, de los reyes, son como agua, porque él los puede sensibilizar e utilizar como instrumento, o sea, para él poder hacer su voluntad y cumplir sus promesas. Buenísimo. Yo copié algo aquí cuando María estaba también ahí, es que no importa lo que esté destruido, Dios nos ayuda a reconstruirlo y también
que Dios llama al pueblo a trabajar juntos y en un solo espíritu para cumplir su propósito. Muy bien, muy bien. Ahora fíjense en esto. Aquí no hay respuestas erróneas, ¿eh? Y aquí no hay respuestas erróneas. Todas son respuestas buenas. Pero fíjense, ¿qué le da la identidad al pueblo? El templo. El templo le da la identidad y la nacionalidad al pueblo. ¿Ok? Entonces, de cierta manera, ambos libros nos enseñan que una comunidad, pero lo que primero debe ser reconstruido es nuestra identidad en Cristo, que es lo que buscaba Esdras. ¿Por qué Esdras no se dedicó primero a construir las murallas? Él lo primero que se dedicó fue a ¿qué? A construir la identidad en Dios por medio del templo. Porque recuerden, ojo, que eso también se los había dicho, hay libros que son preexílicos, son durante el exilio, y hay otros libros que son post-exilio. ¿Ok? Y muchas veces dentro del exilio o sea, durante el exilio y post-exilio, en muchas ocasiones de los libros del Antiguo Testamento o el Tanakh, era cuando no había templo, es decir, no había identidad. ¿Me explico? Entonces, ¿qué buscaba? ¿Qué busca? Y eso era uno de los pleitos que vamos a ver más adelante en los libros de los profetas, por ejemplo, en el libro de Malaquía. ¿Ok? Malaquía regaña al pueblo por desobediencia y no buscar primeramente el reino de Dios, el templo, de cierta manera, en hablando del Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos deja de enseñanza en esto, ambos libros? Nuestra prioridad es el templo. Obviamente, en nuestra actualidad, pues ya no sería el templo, sino Dios. Es lo que debe buscar. La reconstrucción de la vida de una persona debe comenzar por Dios. Y luego, posterior a eso, ya cuando hay una identidad, comienza a construir sus murallas alrededor para protegerla. Comienza con una comunidad, porque ¿qué buscaba el muro? Proteger la comunidad de fe, la comunidad del pueblo de Israel. No tiene otra cosa, no tiene otra explicación. ¿Para qué es un muro? Para librarlo de los enemigos. Así de simple. Y es lo que dice el proverbio. Como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. ¿Ves? Por eso que María le hizo una pregunta muy interesante. ¿Qué valor tiene un muro? Y es ese, lo explica proverbio. Como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Entonces, una de las cosas, cómo el Señor va tratando, cómo son una de esas murallas, lo decía Rosario, nuestro carácter se va formando ladrillo por ladrillo. Nuestra comunidad de fe se va formando ladrillo por ladrillo. ¿Ok? Entonces, ambos libros no solamente me explica una historia de cómo construyeron el templo. O sea, si yo hago algo que se denomina en la teología la alta crítica, ¿ok? Yo puedo decir, sí, solamente es el templo, la construcción del templo, los muros, habían enemigos que con intereses de por medio de que yo no quiero que tú construyas porque a mí me conviene acabarte a ti. Pero si yo aplico teología y lo aplico a mi vida cristiana, ¿qué me están enseñando ambos libros? Mi carácter o mi identidad comienza con el templo. Y posterior a ello, cuando ya yo tengo identidad, comienzo a levantar muros que me van a defender en contra de los enemigos. Por eso es que dice la Escritura que nosotros tenemos una tela de testigos. ¿A qué? A nuestro alrededor. Entonces yo debo levantar murallas en mi vida. ¿Para qué? Para yo protegerme. ¿De quién? Porque no tenemos lucha contra quién. Ni sangre ni carne, sino contra huestes. Mi lucha no es con los bautistas, mi lucha no es con los pentecostales, mi lucha no es con ninguno de ellos. Ellos son hermanos. Todo aquel que cree en Cristo Jesús se considera hermano, exceptuando lo solo Jesús. Y ya es otro tema. Entonces, ese es un ejemplo de los cuales ambos libros nos dejan enseñanza a nosotros. Y de donde nosotros podemos partir para aquellos que van llegando a la iglesia y están en ese preexilio.
Porque la vida de la persona, sea no creyente, pasa por un preexilio, un durante el exilio y un posexilio. Son aquellos que van llegando a la iglesia, van congregándose y luego van adquiriendo identidad en Cristo. ¿Por medio de qué? De cada uno de nosotros. Así como el pueblo construyó la muralla enfrente de cada uno de su casa con familiares, amigos, bueno, vamos a levantar esta cuestión. Así levantamos nosotros la comunidad de fe con aquellos que van llegando a la iglesia. Ladrillo por ladrillo, ladrillo por ladrillo. Y con una espada en la mano. Es decir, a Dios orando y con el mazo orando. ¿Ves? Vamos orando por ellos, vamos cuidando. La mayoría que estamos aquí somos líderes, somos padres espirituales y nosotros oramos por cada uno de nuestros grupos de cuidado, por cada aquellos que están por debajo, entre comillas, de nosotros. Hablo de entre comillas porque todos somos iguales. Somos una comunidad de fe y todos nos cuidamos. Lo que le pase a Luisana, lo que le pase a Rosario, lo que le pase a Flor, a cada uno nos compete, nos duele. ¿Por qué? Porque somos una comunidad de fe que se va construyendo en la identidad del templo, que es Cristo Jesús. ¿Ves? No sé si quedó claro ese ejemplo que les estoy dando o esa enseñanza que yo aplico teología. O sea, porque recuerden una cosa es que lo que dice la escritura y otra cosa lo que dice la teología. Ambas son necesarias y ambas van de la mano. Entonces, por eso yo le hago ese énfasis. Apliquemos teología de cómo el Señor habla a través de mí en estos dos libros, con las enseñanzas de Esdras y de Nehemías. ¿Ves? Eso era lo que yo quería aclarar. Te lo vuelvo a dejar. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, duda, si todo quedó bien. Bueno, todos tienen 20. Qué bueno, ¿eh? Hay algo que quiero aportar porque Ajá. me llamó mucho la atención esto de la reconstrucción del templo, de los muros y que en este caso Nehemías fue un buen líder y empezó a colocar familias, a reconstruir cierta parte del muro. Entonces yo me hago la película. Yo, reconstruir una familia, ok, ¿cómo lo habrán hecho? Duraron 52 días, o sea, lo hicieron corta, digo yo. Las máquinas, tenían máquinas, yo me hago la película y empiezo a investigar las dimensiones del muro y me llamó mucho la atención porque dice que medía 12 metros de altura. 12 4 pisos. metros. ¿Ah? 4 pisos. Ajá, bueno, 4 pisos. Y no nada más de alto 12 metros, sino que 2,5 metros de espesor. Era un muro de verdad. O sea, en que en 52 días hay que ponerle, bueno. Entonces, wow, dije yo, de verdad que es impresionante. Y llevándolo a esto espiritual, así como tú dijiste, tenemos que colocar muros. O sea, el trabajo es duro. Son muros que hay que colocar de verdad, de 12 metros de altura y de 2,5 metros de espesor. Así que tenemos que hacernos conscientes de eso. De verdad, el Antiguo Testamento es interesante. Muchas veces no le prestamos mucha atención porque, bueno, desde Jesús en adelante empezamos, pero el Antiguo Testamento nos deja gran enseñanza y, no sé, un buen aprendizaje, pues. Tenemos que modelar muchas cosas de ahí también. Muchos principios, sí. La historia de verdad que es muy impresionante. A mí me encanta. Bueno, por eso es que hay un dicho que dice que los que desconocen su historia están condenados a repetirla. Y es por eso que muchas veces el judío hace mucha énfasis en acudir al pasado para buscar respuestas para el presente. Por eso es que dice Eclesiastés, que cuando lo vamos le voy a hacer énfasis en eso, todavía no lo hemos visto, que nada hay nuevo debajo del sol. Y ahí vamos a aplicar la hermenéutica a ese versículo cuando vemos la clase. Es muy interesante, por eso es que dice que ellos no hay nada nuevo debajo del sol. Y todo el judío, en su mayoría, acude al pasado para buscar respuestas en el presente. Actualmente, no les estoy hablando de que eso fue en el... No. El judío, su costumbre es buscar respuestas en el pasado para respuestas en el... Perdón, soluciones en el pasado para respuestas en el presente. Hubo en las preguntas de las guías, la pregunta esa, la 34,
No sé si la vieron, esa pregunta, la que dice, mencioné 3 profetas de los tiempos de Esdras y Nehemías, ¿verdad? Ahí yo anoté, cuando los estaba haciendo, que estaba Ageo y Zacarías. O sea, habían otros, y Malaquías, creo que era el otro. Pero anoté, porque me pareció interesante que por lo menos Ageo, su tema, o lo que pude leer, que era que su tema central era primero Dios. Y si vemos Esdras, en la reconstrucción del templo, toma primero a Dios. Y cuando Zacarías dice, Dios restaura con esperanza futura. A mí me gustó mucho porque estaban tan como conectado todo lo que estaba pasando en ese momento, que hasta los otros profetas que no eran de estos mismos libros, pues el mensaje era como el mismo. Y eso me llamó mucho la atención. De verdad que sí. Porque esa pregunta me puse a buscar y medio ojeé por ahí. Sí, mira, una de las cosas que a mí me gusta, en paréntesis, del Antiguo Testamento, y por eso es que yo me quedé mucho en Antiguo Testamento, es por eso, me encanta mucho, es como Jesús, todo el Nuevo Testamento cita Antiguo Testamento, todo, inclusive cuando Jesús está en la cruz y dice, Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿O por qué me has olvidado? Está haciendo referencia al Salmo 22. Era lo que exponía David. O sea, todo lo que hizo Cristo en el Nuevo Testamento, todo lo citó del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo lo citó en el Antiguo Testamento. La corona de espina, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22. Todo. Aún el apóstol Juan, que se dice que no fue, o sea, Apocalipsis pudo haber sido el apóstol Juan quien escribió, pero a la vez pudo haber sido otro Juan. O sea, se le atribuye a Juan, pero cuando se estudia Apocalipsis, vamos a ver que hay varios, puede ser otros tipos de autores, otro tipo de Juan. ¿Ok? ¿Quién escribe el Apocalipsis? Pudo haber sido el anciano Juan, pero no hay a ciencia cierta quién pudo haberlo escrito. Hay varias interpolaciones. Entonces, ¿cómo él usa la historia de Nabucodonosor? ¿Cómo usa Roma? ¿De dónde salen el 666? Que no es 666, son simplemente 3 letras. O sea, y un sinfín de cosas. Que eso se lo dije hace una clase anterior, de casi 1000 referencias bíblicas del Antiguo Testamento que utiliza el apóstol Juan, porque eso es lo que dice la tradición cristiana, que pudo haber sido escrito por el apóstol Juan, del Antiguo Testamento. La crisis económica de Daniel, la crisis económica de Nabucodonosor, o sea, todo. Y ellos traen, por eso es que ellos traen del pasado al presente. Por eso es que Lucas toma como referencia, y se nos es nacido un hijo, y llamará, y concebirá y dará a luz un hijo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Él cita el pasado para representar el presente. Y es lo que me gusta, por eso es que me gusta mucho más el Antiguo Testamento. Y como la iglesia nace en el Nuevo Testamento, pues comúnmente nosotros estudiamos de cierta manera más el Nuevo Testamento. Por eso es que yo me fui más al Antiguo, o sea, me gustaba más. Porque todo el tiempo en la iglesia aprendemos Lucas, Mateo, Marco, apóstol Pablo, la mayoría del Nuevo Testamento es del apóstol Pablo. En su mayoría, pues, las cartas paulinas. Y un sinfín de cosas, ¿no? Pero por eso que, no sé si al que a alguno le guste, pues es interesante que investigue más allá del Antiguo Testamento, pues como a mí que me apasiona mucho el Antiguo Testamento por muchas de esas características. Sí, yo lo había leído, pero no lo había estudiado así. Me gusta mucho. Sí. Está muy chévere. Por eso es que mira, una vez estudiaba con un pastor amigo mío, nada, lo admiro mucho, y yo dije, ¿será que yo soy cristiano? Porque naguará, este hombre me hablaba del Antiguo Testamento y yo quedaba loco, o sea, de verdad, yo decía, ¿será que yo soy cristiano? Chico, no puede ser. Porque hay tantas controversias en el Antiguo Testamento con el hebreo, el griego, el arameo, y yo, no. Y sin olvidar que es un libro judío. Ojo, es un libro judío. Ahí usted no ve otra historia que no sea judía. O sea, uno ve las historias aledañas a los que tocaban con Israel, pero usted ve cultura judía, usted ve historia judía, todo es hebreo. Y a veces se nos olvidan esos pequeños detallitos, porque ellos se rompían la ropa cuando estaban en crisis, ¿no? Y se rajaban las vestiduras los sacerdotes. Y hay que investigar por qué sucede eso.
Pero bueno, es una clase de hoy. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Vanessa, Tania, Giancarlo, Fabiola. Luisana ya está pescando, chicos. Ahora ya no vamos, Luisana, tranquila. Ya, bueno, vamos a orar para sacarnos la foto. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias por la oportunidad, Señor Dios, que nos das de estudiar y leer tu palabra. Ayúdanos, Padre amado, a vivirla, a aplicarla en nuestras vidas y sobre todo a enseñarla, a ser tus instrumentos, a hacer luz y sal en cada lugar donde tú nos has colocado, a ser tus instrumentos para tu gloria y tu honra. Así, Señor Dios, cada uno de nosotros que ejercemos un liderazgo en nuestra iglesia, úsanos, Dios, así como usaste en su momento a Nehemías. Pero por sobre todas las cosas, ayúdanos a depender y a buscar cada día más de tu palabra, Señor. Ahora que vamos a descansar, acompáñanos, guarda y cuida nuestros sueños. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, es que puedan orar en la cámara para que nos saquemos la fotico. Vamos a tomar una fotico. Ay, me avisan. Ajá, estamos todos. Ahí está Luisa. Ya que se está arreglando ahí. A cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ahí ya voy a ver si quedó. Sí, sí quedó. Ya, un momentico. Okay.